Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trade-Off, su programa de trading en español favorito. Y en esta semana tenemos un episodio súper especial donde una vez más nos adentramos a cuestiones de política monetaria. Continúan las sorpresas. Adicionalmente vamos a hablar sobre lo que ha sucedido recientemente en cuanto a cuestiones políticas entre China y Estados Unidos. Le vamos a dar ahí un repaso a lo que vendría siendo ya el cierre del primer semestre del 2023. Adicionalmente le damos un vistazo también a la decisión de política monetaria por parte del Banco Central de México y vemos ahí lo que está sucediendo con el peso colombiano. Por consiguiente, mantente sintonizado en este episodio del Trade para saber sobre todas estas dinámicas y más. Queridísima audiencia, es un placer de verdad estar de vuelta con todos ustedes presentándoles a su programa de trading en español favorito, de Trade-Off. Voy a rápidamente darle la bienvenida a mi estimada Javiera. Una vez más, regresaste. Gracias por regresar. ¿Cómo has estado? Súper bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Ahorita, hace rato estaba platicando con Diego, el jefe de Pepperson en Latinoamérica. Le digo, pues más a gusto, porque ya es jueves, si quieras o no, ya se siente más cerca el fin de semana y pues eso siempre es bueno, ¿no? Empieza uno ya, estamos Así más es, para allá que para acá, como decimos por allá en mi rancho. así es, queda poquito para el fin de semana. Ujú. Eso siempre es una muy buena noticia. Para este episodio, mi estimada, tenemos muchísima información de relevancia para la audiencia. Como es de manera habitual, arrancamos con el aspecto global. Posteriormente nos metemos a punto la TAM. Pero pues bueno, ¿qué te parece si arrancamos con las cuestiones fundamentales globales a nivel Vamos. global? Vámonos con macro explosivo. Una semana más y otra semana en la cual vamos a tocar la cuestión de política monetaria, estimados. Perdonen si esto ya les resulta un poco aburrido que otra vez estemos hablando de bancos centrales, pero tienen que ser conscientes que lo que estas instituciones hagan afecta prácticamente a todos los activos financieros que ven la Tierra. ¿Por qué quiero decir esto? Bueno, porque las tasas de interés básicamente son la esencia, ¿sí? Dependiendo de cómo esté el costo del dinero en una economía, eso va a terminar afectando su divisa, va a terminar afectando las acciones en esa economía, en ese país, muy probablemente va a afectar la actividad económica y eso eventualmente va a afectar las materias primas. Por consiguiente, no se aburren, es algo que tienen que tener un alto dominio, conocimiento de lo que hacen estas entidades. Y para esta semana, mi estimada, una vez más, siguen las sorpresas. Hoy le tocó al Banco de Inglaterra las expectativas, aunque yo en lo personal, y de hecho ayer hice el trade-off en inglés, qué nervios. Siempre se pone un poquito uno más nervioso cuando habla en otro idioma. Pero sí, principalmente bajo la noción de lo que sucedió en el frente inflacionario el día de ayer en el Reino Unido, pues creo que es es un resultado en cierta manera esperado, ¿no? Para aquellas personas que no estén muy familiarizadas, que sucedió ayer en el Reino Unido con relación a la inflación, pues prácticamente la inflación subyacente a lo que les estaba haciendo mención, ojo con esta, va a ser más difícil, pues en lugar de andar desacelerándose, y bueno, el problema en otros bancos ha sido no se desacelera tan rápido. Aquí se está acelerando, pasó a un nivel de 7.1%, nivel más alto desde el 92. ¿Qué hizo esto? Pues en cierta manera está poniendo una encrucijada a Andrew Bailey, el presidente, por así decirlo, del Banco de Inglaterra, y estos están tratando de hacer a lo que puedan, pues dominar la inflación, la cual pues no está cooperando. Subieron 50 puntos base. Obviamente otro banco que vimos fue el de Suiza, el cual en línea con las expectativas subió en 25 puntos base, llevando la tasa de interés a 1.75. Sin embargo, aquí lo importante es que abrieron las puertas a mayores incrementos adicionales, no mayores. Esto creo que es otro momento, en los bancos en los cuales obviamente creían que ya habían dominado esta cuestión y sencillamente no. ¿Qué piensas de lo que estamos viendo aquí en esta nueva ronda de bancos centrales? Claro, o sea, ahora tenemos las últimas noticias que es del Banco de Suiza y el Banco de Inglaterra, que efectivamente están bastante alineados con, con la conversación que tuvimos anteriormente en el anterior trade-off,
que tiene que ver con una política monetaria hawkish súper restrictiva, y efectivamente porque los niveles de inflación están a niveles bastante altos históricamente, como lo acabas de mencionar en el caso de Inglaterra. De hecho, efectivamente, el mensaje también fue de ser bastante restrictivo, seguir subiendo la tasa de interés, y en general un panorama a nivel mundial se ve un panorama más bien mixto, es decir, las potencias mundiales o las grandes economías están en una visión de estar subiendo la tasa de política monetaria con política restrictiva, versus de repente los países emergentes que también han mostrado más una tendencia a la baja quizá de la tasa de interés, y eso permite un diferencial de tasa importante. Entonces, claro, efectivamente está bastante en línea con lo que habíamos comentado antes, es decir, los bancos centrales están enfocados en luchar contra la inflación que hemos estado ya lidiando ya 2 años con este tema. Definitivamente me adelantaste ahí un poquito, pero esto habla muy bien de ti, del dominio que traes de esta temática, porque definitivamente los bancos centrales de economías emergentes han elevado su fuego. ¿Sí? Estos han mostrado un real dominio de las cuestiones y en cierta manera porque pues, han estado impactados previamente por más estas cuestiones de inflación. Pero bueno, algo bien importante también ahí, adelante vamos a tocar esa temática, a hacer, añadir en este punto es que de hecho Bailey y compañía, tasas a 6% no están fuera, no las descartaron. Y eso pues obviamente nos habla de que, ojo que puede ser un proceso en el cual pues todavía no llegamos, y lo estamos viendo. Banco de Canadá sorprendió, Banco de Australia sorprendió, Estados Unidos no sorprendió en ese modo, pero sí abrió con las proyecciones a otros incrementos adicionales. Y esto, una vez más, momento, ups, no está cooperando la inflación como buscamos. O buscan, no me incluyo, ¿va? No trabajo para ellos. Nos vamos, mi estimada, al siguiente punto, el cual creo yo, hablaba con Chris el otro día, el jefe del departamento de investigación, mi jefe, por así decirlo, y en este caso le comentaba que lo que sucedió el fin de semana puede ser uno de esos factores los cuales cambia en su totalidad la dinámica que considero pudiera estar tomando lugar. ¿Por qué creo esto? Porque si llegaran estos a empezar a modificar sus procederes y empezaran a tratar de buscar unidad, de ser una amistad, no amistad a lo mejor en el contexto convencional que nosotros creemos, pero simple y sencillamente respetarse y tratar de apoyarse el uno con el otro con sus obviamente objetivos a cada uno de sus partes. Creo que eso pudiera cambiar muchísimo y a lo mejor no sería lo más conveniente para la economía global si se reactiva al segundo motor económico global, porque esto qué te va a generar, hay que ser, siempre cuando veamos, tratemos de analizar una dinámica, pues hay que tomar en consideración qué es lo que esto va a generar. Y si se reactiva China, pues es mayor demanda de materias primas, otro motor el cual consume, que importa, y eso pues a lo mejor en una economía global a la cual estamos buscando desacelerar para que caigan las presiones inflacionarias no sería del todo conveniente. Sin embargo, ¿qué sucedió este fin de semana? Bien interesante, nomás para dar un poquito de contexto y luego ya te pregunto cómo es que tú ves esta cuestión. Obviamente por allá de finales del año pasado, Xi Jinping con Biden, hey, vamos a tratar de arreglar un poquito la situación, ¿cómo no? Ahí te mando a mi secretario de Estado por allá de febrero. Acá no, me estás espiando. Hay balones aerostáticos, ¿cómo se dice? Globos Sí, aerostáticos, globos aerostáticos espiándome, no voy. Bueno, que ya voy después de 4 meses, hicimos mucho progreso. De hecho, ahí Anthony Blinken se llegó a reunir con altos mandatarios en China hasta el máximo, con Xi Jinping, ambos diciendo muy buen trabajo, ahí están mejorando las cuestiones. De hecho, Biden le dijo a Blinken, buen trabajo, para luego simple y sencillamente mencionar que Xi Jinping era un dictador y dimos un paso adelante, dos para atrás. ¿Cómo ves tú esta situación? Creo que es una jugada política, me da todo el parecer de una jugada política que, ojo, la política siempre es compleja y si la entienden, muy probablemente no la están entendiendo bien. Trata de siempre pues, confundir al adversario. ¿Cómo ves tú esto? Sí, la verdad es que yo veo todavía un escenario de bastante incertidumbre en la relación que existe entre Estados Unidos y China, por lo mismo que tú comentas, es decir, porque todavía hay contradicciones.
de repente nosotros vemos que están más afiatados o están solucionando ciertos problemas, pero claro, luego mandan comentarios bastante potentes de un lado para otro. Por otro lado, también tenemos que considerar que es un conflicto también geopolítico, si sumamos el tema de Taiwán. Entonces, y ahí, en ese sentido, creo que hay una incertidumbre que afecta definitivamente las proyecciones de los mercados, porque efectivamente son las dos potencias mundiales. Estados Unidos aún lidera en la capacidad militar que tiene. En ese sentido, China tiene que estar constantemente invirtiendo en mejor capacidad militar para poder estar a la par o equilibrar el nivel de Estados Unidos. Y a medida que se enfoquen en este conflicto geopolítico, nos afecta a todo el resto de la economía en términos de economía, o sea, todo el mundo Claro. en términos de números, debido a que debiesen enfocarse principalmente en crecer ambos en vez de estar discutiendo las dos políticas más grandes del mundo. Sí, no, definitivamente cuando decimos Estados Unidos y decimos China, estamos hablando de harta parte de la economía a nivel global y lo que si a estos países les sucede, pues les va a terminar afectando a todo el mundo, ¿no? Yo creo que a lo mejor y que se vayan, pues les hayan echado otra vez un balde de agua fría a las relaciones es un poco positivo si es que queremos continuar con un progreso en la cuestión inflacionaria. Pero bueno, para que ahí a tomarse en consideración, nada más un cierto punto de relevancia, creo yo, un pasito para adelante, dos para atrás. Nos vamos al siguiente punto que creo yo es momento de hagamos un poco de reflexión. Siempre me gusta hacer mención cuando llegamos a puntos de tiempo, de importancia en el año calendario y pues de manera bastante rápida, así como así, nos acabamos la primera mitad, nos estamos acabando, todavía le queda la siguiente semana, ¿verdad? Al 2000, primer semestre del 2023. ¿Qué hemos visto? Hemos visto una temática en donde estábamos llegando a las tasas terminales, las cuales iban a ser suficientes para traer la inflación. Vimos cómo empezaron a quebrarse varias cositas en el ámbito o en el sector financiero, la crisis bancaria que duró ahí un par de semanas, vimos pues, Silicon Valley, vimos, hubo varias víctimas, posteriormente se nos vino la cuestión del techo de deuda en Estados Unidos, que yo creo que era muy cantado, que se iba a arreglar, en especial sabiendo que ahorita Estados Unidos tiene que mostrar un frente bastante fuerte. Sin embargo, pues era ahí algo que nos cautivó. La última parte del 2000, sigue terco el niño, del primer semestre, pues fue la cuestión, el momento ups número 2. El primero para los bancos centrales es transitoria. No fue, ya se está probando, pero se probó. Y el siguiente es, hemos llegado hasta donde se tenía que llegar. Yo la pregunta que te quiero hacer a ti, ¿cómo entramos a un segundo semestre del 2023? Porque yo en lo personal creo yo que va a ser bastante interesante esta segunda parte. Estamos hablando de que las tasas de interés han estado a niveles elevados. Ya estamos viendo un deterioro en la actividad económica, que sí, ha estado un poquito mejor de lo esperado, pero sí ha caído la actividad económica. ¿Cómo más o menos te ubicas tú en el campo de que si hard landing, que si soft landing, que si no landing? ¿Cómo ves tú el segundo semestre del 2023? Sí, efectivamente hemos terminado un semestre bastante complejo en términos económicos, principalmente porque aproximadamente hace 24 meses se empezaron a elevar las tasas de interés y la repercusión no es inmediata. Estamos viendo repercusiones de políticas monetarias restrictivas que vienen tomándose hace 2 años ya. Por lo tanto, efectivamente fue un semestre complejo que se veía venir de todas formas. O sea, no es algo nuevo, no es algo que nos pilló. Claramente se le sumaron nuevos factores como fue la crisis bancaria en Estados Unidos u otros factores como también la guerra de Rusia y Ucrania, pero de todas formas la economía se esperaba que efectivamente hubiese una contracción en este semestre, pero claramente ahí es cuando uno dice qué tan optimista son las proyecciones de un banco central. De repente el Banco Central, por lo menos en Latinoamérica, estimaba que el segundo
trimestre de este año ya vamos a empezar a ver números positivos y ya estamos en el semestre y no ha pasado. Entonces, ahí es cuando uno trata de ver un poquito los pies sobre la tierra y decir que probablemente el próximo semestre dure aún más la contracción. De hecho, estaba viendo unas proyecciones del Banco Mundial que también proyectan que probablemente el 2023 va a tener una contracción económica. Creo que efectivamente ya por el 2024, cuando ya veamos una inflación más controlada, cuando ya empecemos a ver una disminución de tasas de interés, ahí va, 2024, 2025 podríamos empezar a adentrarnos a un panorama más positivo, pero este segundo semestre lo veo complejo, la verdad. Yo creo que si algo se puede esperar de manera segura es que va a ser interesante. Definitivamente yo creo que ese va a ser el resultado en el cual podemos estar esperando para esta segunda parte. Y bueno, vamos con todo a cerrar este año, ¿no? Mi estimada, con eso estaríamos culminando nuestro segmento macro global. Es punto de, pues, vamos a lo que nos compete. ¿Qué te parece si nos vamos a punto latam, mi estimado? Nos vamos al punto de la tabla. Vámonos. Punto LATAM. Arrancamos obviamente con las cuestiones que ahora sí ya son de nuestra mayor pertinencia y pues para esta jornada definitivamente el Bancico es lo de mayor relevancia. ¿Qué sucedió? Lo voy a mantener bastante sencillo porque quiero escuchar tu pensar en este punto. Mantuvo tasas, esto luego de que se llegara a los niveles actuales por allá del mes de mayo de 11.25%, que vimos, bueno, el Banco Central de México presentó proyecciones económicas en las cuales, bueno, ve una menor inflación en lo que resta del 2023, las mantuvo para el 2024. En cierta manera ahí está, que es muy similar a lo que sucedió, por así decirlo, con el banco allá con ustedes en Chile a comienzos de la semana. Obviamente aquí algo que fue muy importante en cuanto a lo que presentaron en su comunicado, pues que las presiones inflacionarias son subyacentes, están bastante renuentes, chalala. Lo que hemos estado platicando muy probablemente nosotros y todos los demás mandamases en la cuestión de política monetaria. Hay una noción de que pues pudiera empezar a darse esta divergencia en cuanto a lo que hacen los bancos centrales de países emergentes con relación a los que están pues un poquito más desarrollados. Um, Platícame, ¿tú cómo ves esta cuestión? ¿Cuál sería el resultado, los impactos de ellos? Si es que unos recortan y otros suben. Exacto, sí, efectivamente se está mostrando una divergencia. De hecho, en general la Reserva Federal está bastante ligada también a México. En general son economías que Estados Unidos impacta mucho a este país, pero en este caso hay una divergencia debido a que a pesar de que ambos mantuvieron la tasa de interés, en el caso de México que se encuentra en 11.25, entregó un mensaje de posiblemente ya para noviembre ya podríamos ver una caída en la tasa de interés en el caso de México versus el aumento que habíamos comentado de la Reserva Federal. Entonces, están habiendo divergencias. Y en el caso de Chile también se ha producido una dualidad bastante potente que no se veía desde septiembre del año pasado, que tiene que ver con que el mismo consejo del Banco Central votó en base a distintas opciones. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, con dos consejeros, votaron por mantener la tasa de política monetaria y por el lado de el vicepresidente y otra consejera votaron por disminuir la tasa en 50 puntos base. ¿Ya? De todas formas, como la mayoría fue mantener la tasa, se mantuvo en 11.25, pero probablemente en la próxima reunión pudiésemos empezar a ver disminución, que la proyección son 50 puntos base. Entonces, en ese sentido, creo que también tenemos harta temática que conversar, porque efectivamente se está viendo una proyección
más dovish en los mercados emergentes, pero creo que aún es muy temprano y esto es una opinión personal, pero también he visto también opiniones de economistas que efectivamente se juntaron con el Banco Central chileno para recomendarles no comenzar a bajar la tasa todavía. Y tiene que ver principalmente porque la inflación, a pesar de que ya está en un dígito y que no la habíamos visto hace 13 meses en un dígito, sigue siendo bastante alta. La inflación en Chile está en 8,7% y el objetivo es de 3%. Y en el caso de México también la inflación está bastante alta y su objetivo es 3%. Por lo tanto, creo que a pesar de que las visiones son más de reactivación de la economía, igual hay que tener bastante ojo con la inflación. Excelente, excelente aportación. En lo personal, yo creo que el real parteaguas para la operativa de las divisas emergentes va a ser una cuestión de aversión al riesgo debido a complicaciones económicas globales. Hasta que eso no realmente suceda, digo, me estás bajando un diferencial de 600 puntos a 500 puntos, digo, bastante todavía atractivo, ¿no? Y eso en cierta manera a lo mejor y pues sí tiene su impacto en qué tan atractivo es, pero todavía siguen siendo atractivos. Yo creo que hasta que no haya una complicación, una aversión al riesgo, en lo cual vámonos de aquí, vámonos por seguridad, va a seguir siendo es bastante atractivo, ¿no? Yo creo que eso es algo a tomar en consideración para aquellas personas que estén interesadas ahí en los pesos. Nos vamos hablando de pesos al superpeso Mm. colombiano, porque, Super peso colombiano, increíble. porque obviamente le habíamos estado prestando muchísima atención al peso mexicano. Sin embargo, de hecho, el superpeso colombiano es quien tiene el mayor rendimiento de Latinoamérica. Estamos hablando de una divisa la cual se ha apreciado en 17%. Obviamente aquí yo creo que y quiero escuchar de tu pensar, pero aquí obviamente lo que yo quiero resaltar, pues es la cuestión de, tienen un mayor tipo de interés. Estamos hablando de 13,25. Y en este caso escenario, que bueno, esta tasa sería solamente por debajo de la de Brasil. Sin embargo, estamos hablando de una economía en la cual muy probablemente pues no va a ser tan fácil que ellos digan vamos a recortar tasas porque, bueno, en Brasil hay que hacer esto mención, tienen una inflación de 3,94% y en Colombia 12,36%. Y esto en cierta manera yo creo que va a continuar contribuyendo a que los tipos estén elevados, porque realmente pues allá no han hecho tanto progreso en traer las presiones inflacionarias o controlarlas, por así decirlo. Por consiguiente, quiero escuchar un poco de tus perspectivas con relación al superpeso colombiano. Claro, efectivamente ha tenido una apreciación que no se había visto en 10 meses, de un 17% y es bastante, y lo sigo después en México con un 15%, o sea, es bastante la diferencia entre el primero y el segundo en términos de apreciación, y efectivamente tiene que ver con, claro, su mayor apetito al riesgo, tiene que ver también con el aumento del diferencial de tasas con Estados Unidos y, claro, o sea, es lo que efectivamente le ha pasado también a distintas economías en Latinoamérica con respecto a la apreciación de la moneda local versus la moneda, versus el dólar principalmente. Y nada, o sea, principalmente se debe al apetito de riesgo, a lo que tú comentabas también. Y no sé qué opinas tú además del peso colombiano. Yo creo que una vez más, los mercados ahorita están a donde se me pague más, ahí voy a ir porque ahorita todavía no hay ese temor de realmente considerar, quiero estar en una nación la cual está pues atravesando problemáticas políticas. Ahorita todavía no está tan, a ver, ¿cómo lo pongo de manera sencilla? Los mercados ahorita todavía no están dándole un mayor peso al riesgo, sino al rendimiento. El rendimiento ahorita es el factor clave. Eventualmente el riesgo va a ser crucial y ahí es donde pues obviamente va a cambiar mucho.
Bastante interesante, definitivamente no soy un experto en índoles y en economía colombiana, pero yo creo que esa es la razón detrás de, tenemos un muchísimo mayor rendimiento y eso es lo que se está, rendimiento en el aspecto de tasas, ¿sí? Y eso es lo que está siendo el principal catalizador detrás de esa operativa, ¿no? Y el cual, una vez más, muy probablemente le va a continuar apoyando hasta que te vas a seguir bailando con la guapa hasta que te cache, ¿sí? Esa es la realidad de las cosas. Y Sí. bueno, con esto terminamos nuestro segmento de Punto Latam, mi estimada. Hemos platicado de muchísimas cosas muy diferentes, pero a la vez todas muy similares, política monetaria. Pero yo creo que es hora de que aterricemos un poquito, que pongamos algo en juego, ¿no? Así es. Vámonos con la jugada del día. Para esta semana voy a aventurarme a platicarles un poquito del oro, porque bueno, esta era una noción cuando estábamos por allá de la cuestión del techo de deuda. Hice mención, bueno, si esto por cualquier caso escenario se sale un poquito de control y pudiera complicar las cuestiones y se requieren eh, activos de seguridad, pudiera ser el caso escenario de que el precio del oro fuera demandado y ahí entraban otras cuestiones de un marco temporal de muchísima amplitud. Estamos hablando de cuestiones operacionales de décadas, ¿no? Obviamente se resolvió y ha regresado esa cuestión de muy probablemente se requieren mayores tipos de interés, mayores rendimientos para los bonos y eso pues ha apoyado, le ha quitado, le ha restado, por así decirlo, atractivo al precio del oro. Recuerden que siempre que se habla del oro, pues este se tiene que ver bajo el concepto de que este es un activo el cual se demanda con fines de protección, pero no es el único que existe que es de protección. Están los bonos y cuando los bonos, su némesis en el aspecto comparativo, ofrecen mayores tasas, pues te vas a los bonos, ¿sí? Y yo creo que esto es lo que se ha estado viendo reflejado. Estamos por llegar a un punto técnico súper importante. Aquí, ojo, porque yo desde el aspecto de mayor amplitud creo que existe el potencial para tasas a mayor nivel. Por consiguiente, pues esto le terminaría dando, le sería una mala jugada al precio del oro, pero creo que estamos por llegar a un nivel en el cual pues puede encontrar un poco de amor el metal dorado, ¿no? Técnicamente hablando, estamos hablando de una confluencia de niveles en donde, bueno, en primera instancia tenemos la directriz descendente proveniente de los máximos del año pasado. Tenemos el retroceso de Fibonacci de 38,20 de la operativa ascendente a partir de los mínimos del año pasado y los máximos registrados este año. Y además tenemos el nivel psicológico clave de $1,900 la onza. Por consiguiente, creo yo que va a ser un punto a partir del cual prácticamente el precio del oro pudiera encontrar algo de soporte. Ahora, mucho cuidado porque la jugada fundamental, la mayor desde una perspectiva de mayor amplitud, puede que no sea la cual apoye en su totalidad el precio del oro, en especial si van a continuar incrementando los tipos de interés. Sin embargo, bueno, ahí lo tienen. Yo creo que es una en la cual pues, buscamos desde un punto de vista táctico buscar un interesante ratio de riesgo-recompensa, 3,5%. Nos salimos, obviamente, si se pierde toda esta serie de soportes, pues no tenemos nada que hacer en esta operativa, la tomamos como buenos campeones, nos salimos, es una pérdida, una raya más al gato, y si es que efectivamente pues ganamos, tenemos un muy buen ratio de riesgo recompensa. Esa es la que me está gustando bastante. No sé si quieres añadir algún comentario en cuanto a esta operativa, mi estimado. No, tiene bastante coherencia con la situación económica que estamos viviendo, considerando que el oro es el activo refugio oficial de la economía y estoy de acuerdo contigo con el posible rebote en la zona de los 38. Como, la verdad es que estoy bastante alineada con tu opinión. Yo creo que aquí hay mucho soporte y eso pues siempre véanlo como si tuviera varias vigas, por así decirlo, una construcción, pues eso le da un poquito de mayor probabilidad de que se va a mantener, ¿verdad? No significa que siempre se va a mantener, porque puede haber luego hay fallas las cuales, pues, qué sé yo, no me pregunten de cuestiones arquitectónicas. Siempre, y ya la audiencia muy probablemente lo sabe, siempre me meto en analogías muy malas.
Aquí traes algo bien interesante, mi estimada, al super peso colombiano. Me gusta mucho esta perspectiva que nos estás presentando. Yo creo que tiene mucho potencial, principalmente, bueno, arrancamos bajo la noción de que obviamente todavía pues estamos hablando de una divisa la cual tiene altos niveles de tasas de interés. Desde un punto de vista técnico, aquí todo pareciera ser que se va a continuar en ese proceso en el cual se va en búsqueda de esa directriz ascendente proveniente de los mínimos del 2021, lo que también resulta bastante importante y en cierta manera va un poco similar con lo que vimos previamente con el precio del oro, es que hay una confluencia. Confluencia adicional aquí está el nivel psicológico clave de 4,000 pesos por pesos colombianos por dólar. Por consiguiente, creo yo que es una en la cual, bueno, va a continuar esa apreciación del peso colombiano. Sin embargo, a lo mejor posteriormente y en línea con lo que hemos hablado, ¿no? Van a continuar los inversores buscando esos rendimientos, eso que es atractivo, pero en algún punto, pues a lo mejor va a empezar un poco la cuestión de aversión al riesgo, ¿no? Creo yo que ahí pudiera ser ese punto a partir del cual pues empieza a verse dificultades por parte del peso colombiano para continuar avanzando y en esto pues muy probablemente estaría entrando la directriz ascendente, ¿no? No sé, ¿tú cómo ves esta? Sí, efectivamente está en línea con lo que habíamos comentado de la apreciación del tipo de cambio del peso colombiano. Tuvo un aumento o un incremento bastante potente, luego se genera este canal descendente y esta rotura de soporte, pero efectivamente en términos de precio psicológico podría rebotar en la zona de los 4.000, de los 4.000 creo. Sí, ya que efectivamente o sea, tiene relación con lo que veníamos conversando de que se podría apreciar por el diferencial de tasas de interés de la Reserva Federal con el Banco Central. Totalmente de acuerdo. A mí lo que me resulta, ahí se me olvidó comentar, es pues usualmente los canales, ya sea ascendentes o descendentes, las rupturas tienden a suceder a modo contrario porque obviamente la operativa pues ha estado yendo a favor y en algún punto pues obviamente pierde el dominio, ¿no? Ya sea pierden el dominio tanto los compradores como los vendedores, pero cuando se rompe un canal descendente, ojo, hay fortaleza. Y bueno, mi estimada, con eso estaríamos terminando este episodio del Trade-off, también de Punto Latam. Ha sido un placer estar al micrófono contigo. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Muchas gracias a ti, Guasar, por la invitación. Feliz poder comentar estas temáticas y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Claro que sí. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente a la audiencia, que pasen una excelente tarde y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Chao.